Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Sebastián Bustillo. Hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre. En el día de hoy vamos a proceder a explicar las propiedades de la derivada. En este caso, más que todo, las propiedades aritméticas, la derivada de una suma, de una resta, multiplicación y división. Pero claro, para llegar ahí, primero tenemos que entender qué es una propiedad. Una propiedad es sencillamente un atajo o un paso que te hace saltarte otros pasos más largos, básicamente. En este caso, las derivadas se resuelven de una forma extensa y las propiedades sirven como atajos para evitar tener que hacer todo eso extenso. Entonces, primeramente, vamos a conocer la derivada de forma más sencilla, la derivada de una constante. Una constante es básicamente cualquier número que no esté acompañado por una variable. Una variable puede ser X, A, B, algo que no conocemos y que varía. Entonces, en este caso, la derivada se escribe de esta forma. Bueno, se escribe, si es que escribe. Derivada de una constante, en este caso llamémosla C, respecto a X. Disculpen este marcador, ahí se observa. Bien, la derivada de una constante está dada por, se escribe de esta forma: derivada de constante, llamémosla C, no conocemos cuál es en este caso, no la hemos definido, respecto a X. Entonces, esto sería igual siempre para cualquier constante como 0. Esta es la propiedad y se entiende de esta forma. Ahora, para llevarla a práctica la vemos de la sencillo. Entonces cambio, defino la constante, digamos que yo quiero 5, derivar 5. Entonces, si yo quiero derivar 5 y 5 es una constante, ya yo sé que automáticamente su respuesta va a ser 0. Y así para todas las constantes que quieras derivar. Ahora, bien, ¿y si esa constante está con una función? O sea, está con una derivada. Bien, entonces la derivada de una constante multiplicada, o en este caso acompañada por una función, la variable x, va a ser igual a esa misma constante, a en este caso, multiplicando la derivada de esa variable, o de esa función, en este caso x respecto a x. Ahora, para este caso en el que este x está elevado a la 1, nos deja pues derivada de x respecto a x, y esto pues es igual a 1 en este caso. Entonces, sabiendo eso, entendemos que la derivada de una constante multiplicada por una ser igual a la variable siempre y cuando la x esté elevada a la 1, puesto que esto haría que sería la constante por 1, que da igual a la propia constante. A su vez, entonces, como ejemplo, si tengo aquí otra vez el mismo 5, entonces esto nos dará como resultado el propio 5 por 1, pues, por la derivada de x respecto a x, que esto es igual a 1. Entonces, ahora, ¿qué sucede si esta variable está elevada a un exponente? Pues entonces, digamos que aquí está elevada a la 2, por ejemplo. Se escribe, bien, elevada a la 2 por la derivada de x a la 2 respecto a x. Esto es a su vez otra propiedad, que es la cual se define de la siguiente manera: la derivada de una función elevada a un número n respecto a x, claro, va a ser igual a ese n multiplicando esa función, en este caso x, y en el exponente ese n se le resta 1.
Entonces en este caso n es 2, ¿cierto? Reemplazamos aquí por el n y ponemos 2 para entender de forma práctica esta propiedad, y obtenemos que la derivada de, en este caso, x a la 2 va a ser igual a 2 por x elevado a 2 menos 1, que en este caso va a ser 2x, porque 2 menos 1 es igual a 1. Entonces, para esta propiedad, si la ponemos aquí, ya tenemos entonces que esto va a ser igual a 2x. 5 por 2x, que bueno, si queremos resolverlo más, pues simplemente sería 10x, si escribo. Bien, entonces aquí siempre que iremos avanzando por las propiedades, vamos a entender que cada propiedad va a su vez acompañada de otras propiedades. Entonces, importante. Ahora, si nosotros queremos, ya tenemos la propiedad para una función que está elevada al cuadrado. Ahora, ¿y si esa función está sumando otra función? Bueno, para esto hay otra propiedad, la cual estoy a punto de explicar. Entonces, si nosotros tenemos la derivada de f de x, tenemos que f de x es esa función, más g de x es la segunda función, bueno, vamos a escribir paréntesis y corchetes, esto sobre, bueno, respecto más bien a x, esto de aquí va a ser igual a la derivada de la primera función, en este caso f de x respecto a x, más la derivada de la segunda función, en este caso g de x respecto a x. Ahora vamos a llevar esto a la práctica. F de x lo podemos entender, digamos 2x a la 2, y g de x lo podemos entender como 3x a la 3. Pues entonces, si nosotros estamos sumando estas dos funciones de aquí, ya sabemos que va a ser igual a la suma de cada una de sus derivadas. Entonces, la derivada de 2x a la 2 más la derivada de 3x a la 3. Como podemos observar, aquí nos queda otra propiedad que podemos usar, derivada de una constante multiplicada a una variable. Y aquí lo mismo. Entonces, en este caso, para la primera, nos quedaría como si fuésemos a derivar, a resolver esto, como entonces 2, la misma constante, por la derivada de la variable, que en este caso ya sabemos que x a la 2 sería igual a 2x, disculpen el marcador tan mal, 2x, bueno, a la 1 en este caso, y la derivada de 3x a la 3, que sería simplemente la misma constante, esto lo podemos poner en paréntesis, la misma constante multiplicando a la derivada de x a la 3, que en este caso es, bajamos el exponente multiplicando la variable y al exponente le restamos 1, que en este caso nos daría 2. Esta sería, en este caso, la solución para esta suma, y utilizamos esta propiedad. Bien, ahora, ¿cómo hacemos si en este caso no fuese una suma, sino fuese una resta? Esto es básicamente lo mismo, la misma propiedad para ambos, o sea, se entiende de la misma forma, pero en este caso, en uno está sumando obviamente y en el otro
estar restando, pero sucede lo mismo. Ahora bien, ya conocemos la propiedad de la suma y de la resta, cuando se están derivando ambas funciones. ¿Y cómo fuese ahora si no se estuvieran ni sumando ni restando, sino multiplicando? En este caso es otra propiedad que se entiende como la multiplicación de ambas derivadas, y que digo, la derivada de una multiplicación de dos funciones es igual a la derivada de la primera función. En este caso vamos a escribirla directamente, 2x a la 2 respecto a x multiplicada por la segunda función sin derivar, 3x a la 2. Esto más la segunda función derivada, o sea, derivada de 3x a la 3 respecto a x, multiplicando la primera función sin derivar, 2x a la 2. Bien, entonces así quedaría la definición cuando querramos derivar dos funciones que se están multiplicando. Esto ahora, si lo quisiésemos solucionar, pues podemos observar que nos queda importante aquí otra propiedad, que es la constante por la variable, en este caso elevada a la 3, y aquí también 2 por x elevado a la 2, que hacemos sus resultados. Ahora bien, y si fuese entonces ya no una multiplicación, sino una división, se están dividiendo ambas funciones. Para este caso, entonces, sería lo mismo tal la propiedad, o sea, la derivada de la primera por la segunda función sin derivar, pero ahora que cambia, ya no se están sumando, ahora se están restando, menos la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. A su vez también agregar que me faltó decir que cuando se están dividiendo queda la propiedad así, ¿cierto? Sin embargo, falta algo, que todo eso de allá arriba haría parte de un numerador y a su vez todo eso está siendo dividido entre la segunda función elevada al cuadrado. Y aquí a su vez pues nos queda otra propiedad, que es la constante por la variable. Bien, ahora habiendo entendido la suma y la resta, la derivada de una constante y la derivada de una función que está elevada, pues ahora tenemos que entender otros atajos, que es uno conocido más específicamente como la regla de la cadena. Este se entiende como una función que está dentro de otra función y la queremos derivar. Entonces, si lo queremos escribir, sería la derivada de f de x, en este caso, que bueno, f de x, pero ya sabemos que ese x va a ser otra función, entonces vamos a escribirlo como f de g de x. Derivada de f de g de x respecto a x. Ahora, ¿cómo funciona la regla de la cadena? La regla de la cadena se define como la derivada de lo de afuera, o sea, de f de g de x. Entonces, derivada de f de g de x respecto a x multiplicado por la derivada de lo de adentro, en este caso g de x, derivada de g de x respecto a x. Ahora queremos llevar esto a un ejercicio más práctico. Yo, por ejemplo, si tuviese digamos aquí bueno, en este momento voy a escribirlo 3
más 3x que está elevado a la 2. Entonces, esto de aquí dentro de la paréntesis sería la variable de la función de afuera, o sea, de f de x. Y lo que está dentro sería la función que está dentro, que en este caso es g de x. Entonces, esto se entiende como derivamos primero lo de afuera y luego lo multiplicamos y derivamos lo de adentro. Entonces ahora, para derivar lo de afuera, sabemos que aquí hay un exponente, ¿cierto? ¿Y cómo era la propiedad de cuando la variable estaba elevada a un exponente? En este caso, ya sabemos, bajamos el exponente multiplicando la función y le restamos 1 al exponente de arriba. O sea, nos quedaría aquí solucionado como 2 multiplicando lo de adentro y restándole 1 al exponente, que en este caso 2 menos 1 nos daría 1. Entonces vamos a no escribirlo. Y esto multiplicando la derivada de lo que está dentro, que sabemos que es 3 más 3x. Entonces derivamos 3 más 3x, que en este caso ya sabemos cuál es la solución. Sabemos que se están sumando 2, ¿cierto? Y lo estamos derivando. Esto es igual a la derivada de cada uno de estos términos. Entonces la derivada de 3 es simplemente 0. Lo podemos escribir por acá, 0. Bueno, en paréntesis. Más la derivada de 3x, que en este caso sabemos que es una constante multiplicando una variable. En este caso está elevado a la 1, así que hacemos que simplemente va a quedar la constante, o sea, 0 más 3, que esto simplemente quedaría como 3 directamente. 3. Y ya luego, si quisiéramos adentrarnos y resolver más esto, pues tendríamos que aplicar propiedad distributiva y luego multiplicarlo con el 3 y nos daría el resultado. Pero esta es básicamente la solución. Ahora, a su vez, como hay propiedad para cuando la variable está con un exponente, también se va a hacer cuando la variable está siendo radicada, pues cuando tiene una raíz. Bien, entonces a su vez, como existe la regla del exponente, está la regla cuando hay una raíz. Queremos derivar la raíz enésima de x. Esto va a ser igual a, primero, es como parecido a la regla de la cadena, pero queremos primero en el numerador va a estar la derivada de lo que está dentro de la raíz, en este caso x, no nos quedaría derivada de x respecto a x, y todo esto va a estar sobre n, que en este caso es el valor de la raíz, multiplicando la raíz de n, en este caso, de x, y x está a su vez elevado a n menos 1. Entonces, si nosotros ahora queremos llevar esto a un ejemplo práctico, vamos a definir cuál es n. Entonces, si por ejemplo aquí ponemos una raíz cuadrada, no escribe, ponemos una raíz cuadrada. Entonces, en este caso, lo de aquí arriba nos quedaría igual, derivada de x respecto a x, que esto directamente se puede escribir simplemente como 1, y lo de abajo sí, cambiamos todos los n's por 2, 2 por la raíz cuadrada de x elevado a la 2 menos 1, y 2 menos 1 nos quedaría como 1, ¿cierto? Entonces nos queda simplemente 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x, y así con los ejemplos demás que tengamos. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que haya sido entendido y bueno, muchas gracias por escucharme.